universo muy lejano. Existía un tipo llamado William Afton. Era mamado, con plata, tenía su propia fábrica, con minitas, no como el Tinky. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. El cual tuvo una linda familia, conformada por William Afton, el negro, la esposa, la cual se desconoce todo sobre ella, Michael como el no querido, el pibe que llora, que es tremendo lloriquín, y Elizabeth. Pero ya hablaremos de estos personajes. Del otro lado del mundo, o sea, en la misma ciudad pero en la casa de al lado, existía un tipo llamado Henry que era amigo de William y tenía sus mismas cualidades, aparte de una hija llamada Charlie. Pero ya hablaremos también de esto más adelante. Un día estos dos panas estaban y se dijeron: Eu Manito, tem guita. No Manito, saiu uma pizza. E se melhor criamos uma pizzeria com robots de 2 metros para entretener niños y así ganar guita. Dale, ¿qué podría salir mal?, le dijo el Afton. Pero muy buena gente del internet, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video para el canal, que no es lo mismo de siempre, o bueno, sí es lo mismo porque es la temática de FNAF, pero esta vez venimos a tratar de contar la historia cronológicamente, cómo fueron sucediendo los hechos, y como ustedes saben, ya quedó demostrado en el si FNAF 3 no hubiese existido, 10 datos del piso, 10 datos de Scott Countdown, y también los 10 datos de los tweets de animatronics, que de vez en cuando yo suelo tirar ahí una que otra pavada, que no soy muy serio, así que por si acaso he invitado a un montón de gente que ahora le voy a dar para que ellos sigan hablando y tratar de por lo menos por un momento ser serio para que se entienda esta historia. Abren una pizzería fusionando toda la que tenía Henry con la inteligencia de Afton Robotics. Ya la atracción principal de la pizzería serían los animatrónicos. ¿Qué son? Son robots diseñados para entretener, que pueden ser usados tanto por ellos mismos, con artefactos llamados endoesqueletos, como también pueden ser utilizados por otras personas. El único problema sería que, en teoría, si eran sacudidos muy fuerte, la persona adentro podría ser lastimada ligeramente. ¡Brujería! Del otro lado del mundo, o sea en la casa de William, La esposa cual nunca conocimos se termina quedando más duro que el Diego. ¡Buah, Diego! Para posteriormente morir, lo cual hace que William se haga un poco más loco de lo que ya estaba buscando una forma de revivirla, la cual encuentra. Esto se llama remanente. ¿Qué es el remanente? No me preguntes a mí qué pensás que yo creé el juego, no tengo ni la menor idea de la historia. El remanente, simplificando todo eso que dice la Wikipedia, es básicamente meter a un muerto dentro de un animatrónico para que este desprenda un líquido raro con la capacidad de revivir personas. Ya estaba claro lo que William tenía que hacer, ¿no? ¡Exacto! Crear una máquina del tiempo y volver al 26 del 6 y al 9 del 12. Pues más fácil le resultó crear un animatrónico con facha de su esposa y meterla ahí adentro para que reviva solita. Resulta que por un error de cálculo, lo que se necesitaba meter es un niño muerto. Así que William vuelve con Henry. Eu Manito, tem guita. No Manito, sale pizza. Porque sinto que já tuvimos esta conversação. En resumen, Henry le echa una mano a William para construir animatrónicos para su propia pizzería. Métele escáner, métele garras, métele que tira un baile del Fornite cada vez que mate a un niño, le dice. No, che, como que si se me ha cerrado todo lo que me pide, se dice el Henry. Pero después recuerda que vio a Batman hincha de talleres y se le pasa. Y así abre Circus Baby Pizza World. Ese English que me tiré, pa. En Circus Baby Pizza World, William invita a todos los niños posibles a ver el show de los animatrónicos en un cuarto alejado y oscuro. Ahí es cuando todos los animatrónicos se ponen a matar niños y William inventa una fuga de gas para que todos abandonen el lugar. Cuando va a ver su recompensa, encuentra a su hija Elizabeth atrapada dentro de Circus Baby. Pues resulta que este era el animatrónico favorito de esa hija y se infiltró para ver el show. Pues el baile del troleo le hace la vida a William, el cual se percata de que los ojos de Circus Baby cambiaron al color de los de su hija. Y cuando menos se lo da cuenta, Circus Baby le empieza a hablar en la misma forma que lo haría Elizabeth. Aquí es cuando William se da cuenta de que el alma de Elizabeth estaba dentro de Circus Baby. Y aquí es cuando de una vez por todas empiezan los juegos.
Fazbear Entretenimiento, que le voy a decir entretenimiento para los amigos así, más fácil, se da cuenta de lo piola que son todos los animatrónicos, así que hace un trato con Henry y crean sus propios animatrónicos. Acá se pudre todo porque William, siendo él también el creador de los animatrónicos, nadie le pide su opinión, así que se pica y no cebolla. Pero no hay tiempo para quejarse, pues aquí empieza Five Nights at Freddy's 4. Queda re mal el nombre decirlo así en inglés y no tirar el número 4 en inglés. Five Nights at Freddy's 4. Es el primer juego cronológicamente en toda la saga, en el somos el pibe que llora, el cual ahora tiene miedo de los animatrónicos, primero porque sabe que se comieron viva a la hermana y segundo... Segundo Brasil. Yo sé que muchas veces me equivoco demasiado. Y segundo porque Michael lo asusta vestido de Foxy. Todo esto a William le sirve para volver a probar la táctica de capturar niños, y qué mejor forma de asustar a tu hijo, que creando discos de ilusión para hacer animatrónicos terroríficos. A todo esto, una vez más se juntan los panas Henry y William. El manito, Teneguita. Henry empieza a sospechar un poco de que William ande medio loco, porque el día que abres justamente su pizzería desaparecen allí mismo 20 pibitos. Pero no hay tiempo para las sospechas, pues llega el cumpleaños del Yorikin, y su hermano, que le gusta molestar, le pone la cabeza dentro de Fredbear, el oso amarillo. ¿Y se acuerdan que al principio se mencionó que los trajes nomás podían causar heridas leves? Pues se equivocaron. El Yorikin muere, pero William ni se inmuta, porque sabe que de una que otra forma su alma va a terminar fusionada con el oso amarillo, y solo le hará falta remanente para traerlo de vuelta a la vida. Pero no es momento de ponerse a investigar cosas como un científico, es momento de ir y picarse con el Henry. Se acusan unos a otros de quién fue el causable de la mordida del 83. Obviamente que fue Michael por meterlo al hermanito pequeño dentro del oso gigante. Pero la culpa recae sobre Henry por pensar que los animatrónicos eran totalmente seguros. Y Afton recaliente, imagínate, un animatrónico le mató a los dos hijos. Así que solamente le queda una cosa por hacer: vengarse de Henry. Henry sospecha de que algo pasa con William, así que construye un animatrónico para proteger a su hija, el cual no protege nada, porque se queda atrapado entre unas cajas, porque así el guión lo decide. Y eso le da la oportunidad perfecta a William para matar a Charlie. Henry devastado decide irse del país y le da todos los derechos a Fazbear Entertainment, pues ya no confía en William. El pana Willy, que no es Gil, se viaja lo más lejos posible a otro país para que la policía no lo persiga, sin antes decirle a Michael que todo es su culpa y que es un inglés. Y Michael queda todo devastado, imagínate, lo llamaban inglés. Así que pasa toda su adolescencia encerrado frente a un televisor mirando resúmenes de paso a paso. Afton, mientras espera que todo esto pase y la gente se olvide de los problemas, se mete una paloma a la boca y llama a Michael para avisarle de que tiene que ir a la pizzería subterránea a buscar una que otra cosa. Y aquí es cuando empieza Sister Location. En Sister Location, Michael se encuentra con Baby, y el cual reconoce rápidamente que es su hermana, excepto los otros animatrónicos que creen que es William y se quieren vengar matándolo por haberlos abandonado. Tremendo 8 tenían estos animatrónicos. Michael se dirige a una habitación donde le inyectan algo de remanente y todos los animatrónicos se desarman transformándose en Erna para meterse dentro de Michael y así escapar de esa pizzería subterránea. Ahora a este buen personaje solamente le queda una cosa por hacer: encontrar a su viejo. Del otro lado del mundo, o sea en Bolivia, William se cansa de ver los partidos de Always Ready y se da cuenta de que Fazbear Entertainment va a abrir una nueva pizzería. Aquí es cuando se da cuenta de que tiene la oportunidad perfecta para pasarse por guardia porque está necesitando trabajadores y obtener el remanente. En la pizzería, Henry roba el viejo traje de conejo amarillo y mata a los 5 niños, pero no pasan ni 5 minutos sin que la policía ya venga, así que este tiene que huir sin ni siquiera poder robar una sola gotita de remanente. Pero los cuerpos nunca fueron hallados. ¿Qué pasó? Pues gracias a Charlie, los animatrónicos se fusionaron con esas almas de niños muertos para tratar de vengarse de William. ¿Que no Charlie estaba muerta? Efectivamente, estaba muerta, pero el puppet al fin pudo salir de la caja y gracias al guión del creador se pudo fusionar con Charlie y estuvo todo este tiempo encerrada en la pizzería. En Five Nights at Freddy's 2 nos encontramos viendo Jeremy, el guardia nocturno,
el cual se tiene que pasar las noches con ayuda de un gran compañero al cual llamaremos el pibe del teléfono. Jeremy pasa sobreviviendo durante 1, 2, 3, 4, 5 y 6 noches consecutivas con todos los animatrónicos atacándolo por culpa de William, el cual le modificó la inteligencia artificial. Y cuando es cambiado al turno de día, los animatrónicos lo atacan, confundiéndolo con William en la época en la que él los mató, provocando así la mordida del 87. Ya hablamos de 1985 y de 1987. ¿Qué pasó en el medio? Pues William estuvo de vacaciones en México, alentando al Diegote. ¡El Diego! Los años pasan y Fazbear Entertainment vuelve a abrir otro restaurante. Michael, que ya estaba cansado de ver cómo la FIFA es corrupta y roba los partidos, decide seguir la investigación en busca de su padre. Entonces es contratado en la nueva pizzería donde nuestro amigo del teléfono fallece. Momento de silencio. El momento pasó. El mantenimiento de los animatrónicos Toy era muy caro, así que la empresa más fácilmente se deshace de esos y se quedan con los viejos animatrónicos, mejorándolos con una que otra parte Toy. Aparte también de achicar la pizzería y de reducir la seguridad de los empleados. Michael sobrevive allí una semana completa con solamente 2 puertas hasta que es despedido. Primeramente porque estuvo jugando ahí analizando a los animatrónicos para ver si podía encontrar alguna pista del paradero de su padre. Y segundo, Brasil. Sé que muchas veces me equivoco demasiado. Y segundo, porque se dieron cuenta que era un cadáver morado en descomposición. ¿Por qué no se dieron cuenta de esto antes de contratarlo? Pues probablemente utilizó los discos ilusionarios para infiltrarse. Pero por si acaso diremos poder del guión. A todo esto, William ya se dio cuenta que los 5 pibes están fusionados con los animatrónicos. Así que en una noche decide infiltrarse en la pizzería para desmantelarlos a todos. Y sí, resultó. Pero con lo que no contó es que los fantasmitas... Uy, le pegué al micrófono. ¡Repito! Pues no contó con que los fantasmitas se saldrían de los animatrónicos para vengarse. William, sin ninguna alternativa para huir, y no lo tenía Di María al lado para hacer un maracanazo y ahuyentar a los fantasmas, decide entrar dentro del viejo Spring Bonnie para tratar de utilizar a ese conejo dorado como una posible armadura. El cual, como llevaba años sin mantenimiento, apenas se movió, viene a fallar, matando a William en el proceso. Adiós, William. Siempre te recordaremos como el tipo que bailaba saturado. Pero los fantasmitas no tenían tiempo para festejar, pues el Diego jugaba su último mundial y ellos tenían que alentar. Año 20 y alguito. Michael vio cómo el Dibu se comía a los colombianos y eso lo motivó para seguir con la investigación del paradero de su padre, que como siempre da la casualidad, estaba en otro restaurante de Freddy Fazbear Pizza. El alma de William se fusiona con Spring Bonnie, dando comienzo a una nueva amenaza conocida como Springtrap, el cual se reactiva porque se da cuenta que estamos en el 2020 y alguito, llega el último mundial de Messi y había que ir en bici hasta Qatar. Y aquí empiezan los acontecimientos del FNAF 3. Los restaurantes de Fazbear cerraron para siempre, por lo cual a algún fan se le ocurrió crear una atracción del terror con muchas piezas y objetos de todas las pizzerías. Entonces somos contratados como guardia nocturno mientras todo se va preparando para abrir la atracción. La teoría es que somos Michael, pero como nada está confirmado, diremos que somos un guardia cumpliendo su trabajo. Lo que sí está confirmado es que, tras sobrevivir a su 6ª noche, la atracción se quemó por completo. Este suceso fue debido al defectuoso cableado del edificio, posiblemente a raíz de un cortocircuito. No obstante, tampoco se descarta que alguien lo hubiera causado intencionalmente. Todos sus restos fueron vendidos en una subasta pública, menos Springtrap, el cual sobrevivió y sigue suelto. Y adivinen quién compró todos esos restos. ¡El Diegote! Exacto, Fazbear Entertainment, aunque por el momento no haría nada de nada. Ahora es el momento de que vuelva el pana Henry. Henry y Michael se reúnen para tratar de destruir a los animatrónicos de una vez
y para siempre. No se sabe cómo lo hicieron, pero de la noche a la mañana construyeron una nueva sucursal y además encontraron a todos los animatrónicos que estaban libres. Springtrap, Baby, Enar y Puppet, que al parecer Charlie no fue quemado con el resto de toys. Luego de mucho papeleo, Henry prende fuego a la atracción, muriendo junto a su hija y toda la familia Aft, dando así al minijuego el día más feliz de todos. Y al final, todas las almas al fin descansaron en paz. Nah, mentira, que esto es FNAF y la historia nunca más se acaba. Resulta que una niña que habitaba en el cuerpo de Golden Freddy, llamada Cassidy, captura a William Afton y lo manda a jugar la UCN para que experimente lo que tantas personas habían experimentado. Solamente que esta vez sería por toda la eternidad. Ahora bien, ¿qué no el pibe que llora estaba dentro de Golden Freddy? ¿Por qué ahora hay una niña llamada Cassidy? Pues según una teoría sacada de un libro, se supone que Golden Freddy puede almacenar todas las almas que quiera dentro suyo. Pero seamos realistas, hay una niña muerta, hay 20 policías que están por entrar en menos de 5 minutos y sos una marioneta gigante de 2 metros. Viste un animatrónico que pasaba por ahí y dijiste, sáquese de acá. Y lo metiste ahí adentro del cuerpo. Ah, esperen, mientras hablaba ya se me escapó William de la UCN. En el futuro los descendientes de Fazbear Entretenimiento quieren abrir otra vez, pero como todo el mundo los odia porque, no sé, ¿por qué será que alguien lo piense? No es que como que en cada restaurante que abren desaparecen 50 pibitos. Igualmente ellos tienen una estrategia perfecta para que todo el mundo se olvide de lo que ocurre, crear videojuegos. Así es como en Hell Wanted, Fazbear Entertainment saca una saga de videojuegos llamada Five Nights at Freddy's, en el cual habrá dos distintos modos de juego. El primero sería el gameplay, donde tú serías un guardia de seguridad pasando toda la noche de las 12 a las 6 am, y el segundo serían minijuegos que te ayuden a entender la historia en 8 bits. Alta ruptura de la cuarta pared, se mandó a Cal Scott. Y si William pudo escapar de un bucle infinito, no nos tiene que sorprender que ahora pueda entrar dentro de un videojuego. Esta vez vestido de botarga y bajo el nombre de Glitchtrap, el cual va buscando uno que otro jugador para tratar de meterse en su mente, de controlarlos y así tratar de por lo menos encontrar alguna forma de volver a ser un humano. Entre ellos elige a Bunny, la cual se hace rápidamente un traje de conejo y está lista para continuar con el legado de los Afton. ¿Y se acuerdan que en FNAF 3 se subastó todo y absolutamente todo lo tiene Fazbear Entertainment? Pues Fazbear Entertainment nos deja una valiosa lección, la cual es que pueden pasar los años, los jugadores y también campeonatos, pero el sentimiento nunca se va a olvidar. FNAF Security Breach es hasta la fecha lo último que se conoce de Five Nights at Freddy's. En él somos el niño Gregory que se asusta de todo, hasta de una guardia. Y su objetivo es escapar de este centro comercial. Ya nadie se cree eso de que los animatrónicos sean seguros, así que ni siquiera son las 11 am cuando ya todos están abandonando el lugar, excepto Gregory. Qué mala suerte tenés que tener para que justamente esa noche que no llegaste a abandonar el lugar, todos los animatrónicos se descontrolan y pongan el modo de matanza instantánea. Menos Freddy, el cual nos ayudará a escapar de este lugar. Subimos escalera, bajamos escaleras, nos metemos en los ascensores, buscamos objetos, una piñata de chica. Todo eso para nunca encontrar la puerta de salida y terminar en un sótano secreto, en el cual se encuentra Molten. Sí, nadie sabe cómo sobrevivió, pero él sobrevivió. Y además, señores y señoras, él está de vuelta, William Afton. Aunque por un error de cálculo, salió en su forma animatrónica y no en la humana. Gregory va esquivando todos los animatrónicos pisteando como un campeón, mientras va tocando botones para que otra vez el local se incendie. Nuestros protagonistas salen con vida de pedo, nadie sabe qué hace Freddy ahí. De Bunny y Vanessa ni noticias. Fazbear Entertainment que promete volver. Y Springtrap que otra vez sobrevivió. Si no lo ahorcó Molten tratando de salvarlo. Y hasta aquí se va a quedar el video, gente. Espero que les haya gustado. Y al que no le gusta, que se joda. Si así me pueden dejar un buen like. Y si no están suscritos se pueden suscribir al canal. Yo me voy sin antes hacer una cosa, que es traer acá a la mayoría de miembros posibles y entonar juntos el mejor cántico de la hinchada de fútbol. Otra vez en primera van a ver a papá.
Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio. ¡Vamos! De gira preparando el asado para verte a vos. Al fin van a decir la verdad lo que escriben los diarios. Que la banda más grande de todas es la banda de Alois. Jugar en la Bombonera es lo que imagino. Y que se quieran matar los de Chaca y los de argentinos. Y cualquier cancha vamos a llenar. A donde juegue siempre voy a estar. ¡Ah! Me cago en la vida, ¿por qué nunca grabo nada? Hablo al pedo. ¿Está grabando? Sí, creo que está grabando.